Hola jóvenes, les mando un cordial saludo, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a tener nuestra siguiente videoclase en la número 4 ya, ¿sí? Entonces el tiempo va volando, así que pues vamos a aprovechar para esta segunda unidad que tiene que ver con la parte del encuadre de toda la materia, ¿no? Te recuerdo de alguna manera que te había comentado que las dos primeras unidades son de encuadre, son de enlace para entrar ya al proceso completo, donde ya vamos a ver un poco más de práctica sobre cómo se trabaja en este departamento. Ahorita solamente es para entender generalidades de la gestión del talento humano. Así que pues vamos a continuar con los temas. Los temas que vamos a ver en esta segunda unidad, concepto de planeación del recurso humano, la demanda de recursos humanos, técnicas para pronosticar la demanda y la oferta de recursos humanos. Y estos dos temas, el 3 y el 4, te los voy a dejar a ti, ¿sí? Para que lo puedas estudiar y analizar en una actividad que están en tu manual. No quiere decir que no sean importantes, significa nada más que le des un razonamiento, un análisis a este tema. No lo vas a ocupar en este momento ni en futuro, eso sería para empresas muy grandes, sin embargo es interesante conocerlo, ¿okay? Y bueno, también recordarte que en tus criterios de evaluación te aviso que el primer examen de conocimiento será basado en estas primeras dos unidades, así que está al pendiente porque te voy a decir la fecha cuando haremos el examen parcial, el primer examen parcial. Perdón, y contempla estas dos primeras unidades. ¿Sí? Ya te daría la fecha y en qué va a consistir el examen y características, ¿sí? Para que lo estés estudiando de una vez. Muy bien, pues vamos entonces a entrar al primer tema, concepto de planeación del recurso humano. Miren, si es una empresa pequeña, bueno, antes de, voy a considerar lo siguiente contigo. ¿Cómo saber cuánto personal voy a ocupar para mi empresa? ¿Okay? Eso es bien importante porque se piensa que es un tema fácil, sin embargo ya en la práctica complica cuando yo no tengo un panorama general de qué técnica voy a utilizar para saber cuánta gente voy a ocupar. ¿Sí? Por ejemplo, tú quieres poner una cafetería, quieres poner un taller mecánico, quieres poner una ferretería, quieres poner una limpiaduría, quieres poner pues tu propia empresa. Una de las primeras partes que tienes que planear es precisamente cuánta gente va a atender mi negocio, ¿sí? A lo mejor para una empresa micro, pues es sencillo, ¿no? O sea, no requiere tanta técnica, pero conforme vaya elevándose el tamaño de la empresa, se va complicando más la cantidad exacta de personal que debas de tener, ¿ok? He visto, me consta que hay empresas que carecen de personal, ¿sí? Y no quieren poner más personal, sea por cuestiones de finanzas o por cuestiones financieras o porque no se han dado cuenta que ocupan más personal para la operatividad del negocio. Pues mientras no tengas el personal idóneo, ¿sí? Y en la cantidad que requieras, tu operatividad no va a ser buena, ¿sí? Entonces por eso es tan importante saber qué variables debo de considerar para poder planear cuánta gente voy a tener, ¿sí? Entonces hay varias de ellas, repito, entre más grande sea la empresa, pues otra técnica debería utilizar. La primera es pues, lo más lógico, saber cuántos puestos voy a tener y cuánta gente por puesto voy a tener, ¿no? Una empresa pequeña, repito, pues no es tan complicado, pero ya cuando ves una empresa grande, se te complican las cosas, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, primero, entonces, ¿qué sería planear el recurso humano? Bueno, el primer autor, Armando Cuesta, nos dice que es el proceso mediante el cual una empresa se asegura del número suficiente de personal y cumple con el objetivo de optimizar su estructura humana. O sea, no hay que tener personal por tenerlo. Repito, hay empresas que tienen mucho personal y no han hecho recorte y nunca pensaron precisamente ocupar ese personal, lo pusieron por ponerlo. Entonces ahí tiene problemas en cuestión financiera, en cuestión de nóminas, ¿no? Y también hay otras empresas que tienen personal que carecen del mismo, ¿sí? Es decir, tienen personal muy incompleto, pues. Entonces no tienen personal suficiente y al final tienen problemas también de productividad porque les hace falta manos, ¿sí? Porque reahorrar en la parte de nómina y financiera, pues está haciendo que la producción no sea adecuada o el servicio no sea adecuado porque falta personal, ¿sí? Entonces aquí mediante la planeación del recurso humano te permite tener a las personas adecuadas y también dice ahí
y cumple con el objetivo de optimizar su estructura humana previendo las futuras necesidades desde criterios de rentabilidad, es decir, me conviene tener tanto personal o no, determinación del número ideal de empleados necesarios para cada momento, ¿sí? Hay que recordar que ves tienes turnos, ¿no? ¿Cuánto me conviene tener en la mañana, en la tarde o en la noche? Con la calificación o competencia oportuna, es decir, de qué nivel los voy a contratar, porque no solamente es tener número de personal en general, sino número de personal de acuerdo a lo que saben hacer, ¿sí? Entonces, en algunas empresas también hay de niveles, ¿no? Personal nivel A, nivel B, nivel C, nivel D, ¿sí? Dependiendo de las competencias es cuánto voy a tener del A, del B y del C para poder trabajar con nóminas, ¿no? Bueno, un poquito más adelante veremos eso y tú lo vas a ver en esta actividad que vas a realizar, ¿okay? Y en los puestos adecuados del presente y futuro previsible. Es decir, también debes de considerar, tomar en cuenta que en el futuro a lo mejor te vas a emplear y al momento de hacer otras sucursales, pues vas a tener también que saber cuántos empleados más se van a agregar a tu nómina para efectos de cuestión financiera, ¿sí? Bueno, siguiente autor nos indica que la planeación de recursos humanos se describe mejor como un procedimiento sistemático, es decir, vas a ir poco a poco viendo las necesidades de personal conforme vayas incrementando tu producción o tus ventas o de alguna manera también tu número de empresas en sucursales que tengas. Con un procedimiento sistemático que forma una secuencia planeada de eventos y una serie de pasos cronológicos. ¿En cuántos voy a empezar? Y me voy yendo entonces conforme vaya avanzando en mis ventas, repito, en mi producción o en mi número de empresas. ¿Okay? Ese sería el concepto de planeación de recursos humanos. Bueno, para eso, entonces, para tomar en cuenta tu opinión y tomar en cuenta también tu análisis, el análisis que tú hagas sobre planeación del recurso humano, vas a tomar en cuenta esta actividad, la actividad 1 de esta segunda unidad. Vas a elaborar un mapa conceptual. Sí, creo que ya casi la gran mayoría de ustedes saben lo que es un mapa conceptual o lo han trabajado. Si aún así tienes dudas, pues vete a investigarlo en Google y ahí vas a encontrar las diferencias entre un mapa conceptual, un mapa mental, etcétera, etcétera. Aquí vamos a manejar un mapa conceptual, ¿ok? Basado en tus opiniones, contestando la pregunta, ¿por qué es importante planear el recurso humano? O sea, quiero que tú me digas en ese mapa conceptual por qué es importante para un empresario planear el recurso humano. No solamente planear cuánto equipo voy a tener, planear cuánto dinero voy a tener, planear cómo serían mis procesos y procedimientos. No, aquí sería también planear cuánta gente voy a tener para mi empresa. ¿Okay? Entonces, para ello, dice, escribiendo y explicando brevemente al menos 5 ideas centrales en tu mapa. O sea, cada idea central de tu mapa me vas a decir, es importante, me vas a contestar la pregunta, es importante planear el recurso humano por esto, ¿sí? Y me das una breve descripción de tu idea del por qué es importante para ti planear el recurso humano. ¿Okay? Pues este mapa conceptual va a tener 5 aspectos, ¿sí? Y en cada uno de ellos me explicas la idea que para ti sea importante transmitir sobre por qué es importante planear el recurso humano. ¿Okay? Hablamos un poquito sobre esto en el manual, en la página 31 a la 33. Si quieres revisarlo, para que te ayude a construir tus ideas, lo puedes hacer. Y vas a enviar esta actividad en Blackboard, en la actividad 1, en la meta 2.1. ¿Okay? Ahí en Blackboard te voy a decir también la fecha en cuando tienes que entregar esta actividad. ¿Sí? Espero haber sido claro. Lee la actividad en Blackboard y si tienen dudas, pues me hacen la pregunta. Es importante, no me lo hagan la pregunta, consultas de dudas y preguntas por Blackboard, ¿sí? Porque a veces no me avisa. Quiero que todas las preguntas y dudas que tengas me las mandes por correo, ¿sí? Es más rápido para mí, me ayuda más rápido y más rápido contestar. ¿Okay? Todas las dudas, preguntas, sugerencias, todo lo que quieras hacer, hazlo por correo electrónico. Muy bien, entonces pasando al siguiente tema, nos vamos a ir a la demanda de recursos humanos. ¿Cuáles son las causas que originan el que yo pueda tener recursos humanos al futuro? ¿Okay? Bueno, para empezar, tenemos 3 bloques. Causas externas, causas organizativas, y de la propia organización, y causas laborales. ¿Sí? Bien, vamos a ver brevemente cada una de ellas. La parte externa, yo tengo que ver que allá afuera hay cosas que me pueden impedir que contrate personal.
y cosas allá afuera que me permitan contratar personal. Todo depende cómo se mueve la parte externa, y me voy por la parte primero número uno, que es la económica. ¿Okay? Si el país está viviendo una crisis económica, bueno, te iba a decir ahorita como la que ahorita estamos pasando, pues siempre andamos pasando por crisis económicas de nuestro país, pero ahorita está cruel el asunto, ¿sí? Ahorita está muy, muy cruel por la pandemia, por la falta de respuesta del gobierno en cuanto a sus políticas y a la forma de llevar a cabo la economía del país, que, híjola, en verdad estamos teniendo problemas serios económicos. El nivel de desempleo es tremendo. ¿Me conviene en este momento contratar a personas? O sea, ponte como empresario, ¿sí? Y hazte esa pregunta y date tu respuesta. La respuesta es no. Si las empresas que en este momento han sido golpeadas por la emergencia sanitaria, no tienes por qué, obviamente, contratar personas. Sin embargo, si en el aspecto económico, a pesar que México está mal de manera general, pero la contingencia sanitaria te ha hecho que vendas más todavía, que empresas que de salud, empresas que venden por internet, empresas que obviamente tienen la facilidad o en ese momento han sido beneficiadas, no perjudicadas por la situación que está viviendo actualmente, económicas, pues de alguna manera pues te puede ayudar a lo mejor contratar a personal, ¿sí? Todo depende pues cómo está la economía en el país y que se refleja mucho en los diferentes giros de la empresa, ¿no? Factores sociales, ¿sí? Hay ciertos momentos en que pues la sociedad está comprimida en muchos aspectos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tiene que ver un poco con cuestión económica, pero la gente no está saliendo a comprar, ¿no? Porque no tiene dinero, ¿sí? Y eso hace que obviamente la parte social pues no se está consumiendo tanto como se hacía antes. Pues también tienes que ver en la parte social que tanto afecta para si te pueda comprar o no, y si te puede comprar, pues entonces sabes que puedes contratar a personal si lo necesitas, y si no, pues mejor no contrates, ¿sí? Tecnologías competitivas, pues obviamente también tiene mucho que ver esto, porque a final de cuentas a lo mejor puedes contratar o más bien comprar maquinaria o equipo que sustituya en este caso la mano de obra, ¿sí? Que es lo que están haciendo muchas empresas, principalmente industriales, ¿no? Es decir, procuran que de alguna manera pues haya sistemas que permitan ser más productivos en lugar de la parte humana. Entonces, híjole, pues ahí en lugar de tener a alguien que te conteste el teléfono para servicio al cliente, pues mejor pongo un bot, ¿no? Un robot o inteligencia artificial, mejor lo compro para que dé contestación a las preguntas y así te ahorras personal. Entonces, depende obviamente de la empresa qué tanta la tecnología te puede ayudar para limitar la parte del personal en tu empresa. Entonces, eso tiene que ver mucho con contratar o no personas, ¿vale? Bien, organizativas, todo lo que tiene que ver internamente en tu plan estratégico. Si tu plan estratégico implica que el hecho de vas a ocupar personal porque vas a incrementar líneas de producto, vas a incrementar nuevos servicios, vas a entrar a nuevos segmentos de mercado y necesitas personal para hacerlo, pues obviamente te va a ayudar para poder contratar menos personal, no personal. Y si no, pues obviamente te va a decir, ¿sabes qué? No contrates a nadie, ¿no? Porque en mis planes no está el hecho de contratar a más personas. Bien, dentro de la empresa también se puede considerar los presupuestos. Si no tengo dinero, pues ¿cómo voy a contratar personal? Pues hay ocasiones que la empresa, por ejemplo, no sé, a lo mejor se desocupa un puesto y le dice al gerente de ese departamento, ¿sabes qué? No me contrates a nadie, ¿no? Porque aun cuando falta personal, para cubrir esa vacante de ese personal que se fue, no te lo voy a poder cubrir porque no tengo dinero y necesito ahorrar ese dinero de esa nómina para poder hacer otras cosas, ¿no? Pues todo depende del presupuesto, y casi siempre los presupuestos vienen, en lugar de incrementar, van a ir bajando cada año, ¿no? Entonces ahí se complica bastante. Ventas y producción, pues es lógico, entre más vendas, pues a lo mejor vas a ocupar más gente que te ayude precisamente a incrementar o a sostener esas ventas que vas teniendo. Lo mismo en la producción, entre más producción tengas o quieras tener, pues más gente vas a ocupar para sacar esa producción, la parte lógica, ¿no? Nuevas actividades, a lo mejor
vas a hacer otra actividad diferente, vas a crear un nuevo departamento, eso tiene que ver con la otra, cambios organizativos, nuevas actividades, a lo mejor un nuevo producto, una nueva línea, una, no sé, nueva producción que puedas sacar para cierto segmento del mercado, pues obviamente te va a orillar a que contrates más personal que se encargue de esas nuevas actividades. Y cambios organizativos, pues tienen que ver con el organigrama. ¿Sí? Es decir, en cambios organizativos tienen que ver con que a lo mejor dos departamentos se fusionan en uno. ¿Sí? Regularmente aquí, pero en ventas y mercadotecnia son departamentos muy afines que a lo mejor tú ocupas por cuestiones presupuestales unirlos, ¿sí? Pues ya no tienes dos, tienes uno, y eso hace que a final de cuentas a lo mejor te deshaga de cierto personal que estaba en alguno de esos dos departamentos, ¿sí? O a lo mejor amplías, ¿sí? A algún otro departamento y obviamente pues vas a ocupar nuevo personal. Todo depende obviamente de cuál sería la condición de esas causas de demanda organizativas. Y el bloque 3, laborales, pues obviamente las jubilaciones, ¿no? Primero es cuánta gente se va a jubilar. Hay empresas que ya tienen muchos años y tienen obviamente trabajadores que se van a jubilar. Bueno, al jubilarse un empleado, pues lo que va a suceder es que tienes que contratar a alguien más para suplir. ¿Okay? Entonces tienes que ver cuántos contratos se vencen en cuanto a jubilaciones. Renuncias, pues también tiene que ver desde el punto de vista de solicitar o ir a buscar nuevas personas para que suplan a las personas que estén renunciando. Igual la terminación de contratos, ¿no? Hay veces que termina un contrato y ya no quieres a esa persona y por lo tanto entra otra, no le renuevas el contrato y entra otra persona, o si el contrato es por tiempo determinado, pues se vence pero si ocupo de alguna manera posteriormente a alguien más para contratar, pues lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? O termina el contrato y no contrata a nadie. Decesos, pues obviamente quien muere pues ya no deja un espacio vacío y hay que llenarlo con otra persona si así es conveniente. Y permisos no remunerados, que son los famosos años sabáticos, ¿no? Para algunas empresas, es decir, tú puedes pedir permiso por un año sin perder tu puesto, pero no te van a pagar durante ese tiempo. Entonces tienes que contratar a alguien que supla por tiempo determinado a esa persona que está solicitando permiso. Algunas empresas tienen este beneficio, más bien esta prestación, que se trabaja de esa manera. Bueno, mira, de una vez te digo, en el examen te voy a poner algunas preguntas, ¿sí? Que tienen que ver con esto, ¿sí? Y te voy a decir en el examen algunas causas de solicitar o la demanda de recursos humanos, y a lo mejor te pido que me explicas en qué consiste la causa de recursos humanos al futuro de ventas y producción, ¿sí? Y ahí me vas a decir, bueno, la empresa solicitará o no recursos humanos dependiendo de la cantidad de ventas y producción que tenga. Entre mayor venta tenga, pues es más factible que pueda solicitar recursos humanos, ¿vale? O sea, algo parecido a esto, para que tú estés consciente de eso. No me pongas todo lo que es la parte de los conceptos del libro, sino lo que tú vayas pensando, ¿vale? Bueno, ese sería el tema demanda de recursos humanos. ¿Tienes dudas o preguntas? Pues me los haces saber en los comentarios. Muy bien, esas serían las técnicas que les decía para pronosticar la oferta y la demanda de recursos humanos. Cada una tiene particularidades y cada uno es más sencilla que otras, ¿sí? Entonces, lo que quiero que tú me hagas es que te fijes y analices bien en tu manual en qué consiste cada una de estas técnicas, ¿ok? Entonces, no te lo voy a explicar ahorita en el video. Si tienes dudas, después te lo puedo, hazme en el comentario y te lo puedo hacer en el próximo video clase, las dudas que puedas tener al respecto, ¿sí? Entonces, hay tres bloques de técnicas para pronosticar la oferta y la demanda. La primera son 4 que tienen que ver basadas en la experiencia, ¿ok? Decisiones a cargo de expertos, muestreo, técnica de grupo nominal y técnica del juego de... ¿sí? Si hay alguna palabra por ahí que se te hace rara o que no la habías escuchado, pues vete al diccionario para que te pueda aclarar esa palabra. Acuérdense que aquí tiene que ver mucho con autodidacta. Yo te decía desde un principio, ayúdame en eso, ayúdame a que no siempre se te va a dar todas las respuestas, o más bien todos los temas de manera particular, sino tienes que buscarle, ¿vale? Entonces, si no entiendes una palabra, pues búscala. Si no la encuentras, entonces me preguntas, ¿no? ¿Okay? Bien, entonces serían esas 4 basadas en la experiencia. Técnicas para pronosticar la oferta y la demanda. Basadas en tendencia.
tenemos la extrapolación, indexación y análisis estadístico. Fíjense, aquí hay algo interesante, ¿no? Para hacer un breve paréntesis. Hasta la estadística se utiliza para saber cuánta gente voy a ocupar, ¿no? O sea, hay veces que es tan difícil saber cuánta gente voy a ocupar en varios aspectos o variables. Número uno, a lo mejor voy a considerar cantidad de empleados basado en competencias, basado en turnos, basado en nivel de trabajos, les decía A, B, C y D, basado en presupuesto, basado en el lugar donde estoy, donde está la empresa, basado en proyecciones de venta, basados en carga de producción. Es decir, son muchas variables para que al final yo pueda decir, necesito tanto, no solamente con la mente. Entonces necesito de alguna manera utilizar una fórmula que me vaya indicando cuánto exactamente personas ocupo en el puesto, en el cargo, en el nivel. O sea, todo esto tiene que ver con un análisis estadístico. Entonces utiliza de alguna forma pues métodos estadísticos para poder saber con cuánta gente ocupa. ¿Sí? Bien, por otro lado, pues análisis basados en otros métodos, análisis y planeación de presupuestos, análisis de nuevas operaciones y modelos de computadora. ¿Sí? Así como vimos la estadística, pues también hay modelos, hay software especializado donde metes todos los datos y ya te va arrojando de alguna manera los resultados. Entonces, ¿qué quiero que hagas con este tema? Lo que quiero que hagas es que vas a elaborar un cuadro sinóptico. ¿Okay? Recuerda, eso quiero nada más que lo estés identificando, no quiero que te lo memorices, no quiero que de alguna manera, de hecho te lo digo de una vez, este tema de técnicas de oferta y demanda, para pronosticar oferta y demanda de recursos humanos no viene en el examen, ¿sí? O sea, no viene, pero en lugar de eso te voy a encargar que hagas un cuadro sinóptico. ¿Okay? El cuadrito que vimos anterior sí viene, y el concepto, ese es el que digo que no viene en el examen. Pero lo vas a trabajar en un cuadro sinóptico nada más para que lo reflexiones y lo analices. ¿Sí? Pues elabora un cuadro sinóptico de las técnicas para pronosticar la oferta y demanda de recursos humanos. El tema lo encontrarás en la página de la 36 a la 38 y lo envías por Blackboard en la actividad 2, meta 2.1. Y ya en Blackboard te voy a indicar cuándo lo entregas. Recuerda que te estoy dando tiempo suficiente para poder ir entregando las actividades. Entre más la aproveches para poderla hacer lo antes posible, pues no se te van juntando. Así que no esperes hasta que sea la fecha límite para enviarlo. Trata de enviarlo antes para que vayas avanzando en las otras actividades que te vamos encargando. ¿De acuerdo? Muy bien, eso sería la actividad 2 sobre técnicas de oferta y demanda para pronosticar recursos humanos. ¿Okay? Bueno, entonces entramos a la parte final, mercado de trabajo y mercado de recursos humanos. ¿Okay? Ese sí es importante que lo analices, de hecho si viene en el examen en cuanto a la parte de los conceptos, y es importante que lo analices porque pues tú estudias mercadotecnia, ¿sí? Por lo tanto tienes que estudiar el mercado. ¿Okay? Pues vamos a dar una definición primeramente qué es mercado, para entender qué sería después mercado de trabajo y mercado de recursos humanos. Bueno, el mercado, si tú bien lo sabes por ahí, porque ya estás empezando a estudiar mercadotecnia, es el área geográfica o territorial donde existen grupos de individuos más o menos organizados que buscan u ofrecen bienes o servicios, establecen precios. ¿Sí? Es decir, un lugar en donde obviamente hay oferta y demanda y en donde de alguna manera pues la gente va a comprar ciertos productos o servicios. ¿Sí? Pues eso es un mercado general. Bueno, ¿qué sería un mercado de trabajo y un mercado de recursos humanos? Bueno, el mercado de trabajo está constituido por las ofertas de trabajo ofrecidas por las empresas en cierta época o en determinado lugar. Otro concepto es, está constituido por las empresas y por sus oportunidades de empleo. ¿Okay? Entonces, a ver, grábate esto porque vamos a hablar de los dos y te puedes confundir. Entonces, mercado de trabajo es básicamente las vacantes de la empresa. ¿Sí? Cuando hablamos de mercado de trabajo es las vacantes que tiene la empresa y que necesita del mercado de recursos humanos para poder, de alguna manera, contratar a las personas que llenen esa vacante. ¿Vamos? Pues mercado de trabajo visto desde el punto de vista de las vacantes de la empresa. ¿Sí? Bien. El mercado de recursos humanos, primera definición, está constituido por el conjunto de individuos aptos para el trabajo en cierta época y en determinado lugar.
El mercado de recursos humanos está constituido por los candidatos reales y potenciales para tales oportunidades. Entonces, quiere decir que el mercado de recursos humanos son los candidatos que están solicitando trabajo para alguna de las vacantes que ofrece el mercado de trabajo. ¿Me explico? Entonces, mercado de trabajo son las vacantes y mercado de recursos humanos serían los candidatos que puedan cubrir esas vacantes. ¿Sí? Bueno. Ahora, algo importante. En la parte de abajo del mercado de recursos humanos está constituido por los candidatos reales y potenciales para esas vacantes. ¿Ok? Cuando hablamos de clientes, de candidatos reales y potenciales, a ver, vamos viendo la diferencia. En tu área de mercadotecnia vas a encontrarte con el término de clientes reales y potenciales. Te voy a hacer un ejemplo, ¿eh? De clientes reales y potenciales. Para una empresa, ¿quién sería un cliente real? A ver, piénsale un poquito, a ver si ahorita te doy la respuesta para que la reflexiones. ¿Quién sería un cliente real? Bien, el cliente real es aquel que ya ha consumido ese producto o servicio. ¿Ok? No necesariamente es que te ha comprado, sino que de alguna manera ya ha comprado ese producto antes o ese servicio ya lo ha consumido. Ese es un cliente real. ¿Ok? Y el cliente potencial es aquel que todavía no compra ese producto o servicio, pero tiene las características o condiciones para hacerlo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no sé, el sushi. ¿Sí? ¿Quién sería un cliente real para el sushi? Pues, si tú tienes una empresa de sushi que vende sushi, de comida japonesa, obviamente pues el cliente real es aquel que ya ha consumido sushi. ¿Okay? Y el cliente potencial es aquel que todavía no consume sushi, pero que a lo mejor tienes consideraciones que le gusta la comida asiática, ¿no? Pero nunca ha comido japonesa, a lo mejor ha comido china, ha comido tailandesa, pero nunca ha comido comida japonesa. Pero tienen más o menos el sazón o el sabor, no igual, pero similar, ¿no? Entonces, ese sería un cliente potencial para mi empresa de sushi o de comida japonesa. ¿Sí? No sé si me explico. Bien, en la parte de recursos humanos, ¿quién sería un candidato real? Un candidato real es aquel trabajador o aquel candidato, aquella persona que ya ha trabajado en el puesto, ¿sí? Que no ha trabajado en tu compañía, pero ya ha trabajado y es un candidato que ya tiene experiencia, ¿okay? Que ya ha trabajado en un puesto similar al que tú estás ofreciendo. Y el candidato potencial es aquel que no ha trabajado en ese puesto, pero tiene ya características o habilidades o competencias para poder trabajar en ese puesto. Por ejemplo, tú como estudiante de mercadotecnia, ¿okay? Serías un candidato real para el puesto de gerente de mercadotecnia cuando ya hayas trabajado en otras empresas en el puesto de mercadotecnia, ¿cierto? Pero como eres estudiante, todavía no has trabajado como gerente de mercadotecnia, pero estás teniendo o tienes las características o las competencias necesarias para hacerlo. Entonces tú te convertirías, bueno, no ahorita, sino ya avanzando en el semestre, ya casi finalizando, te convertirías en un candidato potencial, porque aunque no hayas trabajado en el puesto, ya tienes competencias que te ayudan a la escuela a hacerlo. ¿Sí? Entonces esa es la diferencia entre un candidato real y un candidato potencial. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver a continuación cómo se mueven los dos mercados. ¿Sí? Es importante analizar qué pasa desde el punto de vista del mercado de trabajo y mercado de recursos humanos cuando hay condiciones que favorecen o no favorecen a ambos mercados. ¿Okay? Fíjate bien en el siguiente análisis. Bien, cuando la oferta, ojo, hablando de que vamos a tomar primero en cuenta el mercado de trabajo, el mercado de las vacantes de la empresa. Cuando la oferta es mayor que la demanda. ¿Okay? Hablando de oferta, ¿cuál es la oferta? Vacantes. ¿Okay? ¿Cuál es la demanda? Candidatos. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando hay mayor oferta de trabajo y menor demanda de candidatos? ¿Okay? Pues situación de disponibilidad de empleo. Hay más oferta de empleo por parte de las empresas que candidatos. Imagínense ustedes. O sea, hay mucho trabajo, pero no hay quien llegue a ocupar esas vacantes. ¿Sucede?
Claro, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. ¿Okay? Entonces, primera definición. La oferta es mayor que la demanda, hay más trabajo que candidatos. Bien, el reclutamiento es más demorado, su rendimiento es más bajo y las inversiones de estrategia de reclutamiento son aumentadas y no traen candidatos de número suficiente o dentro del patrón de calidad esperado. Por ejemplo, todo lo que son los trabajos o las vacantes de departamentos de ingeniería son bien solicitados y no hay mucho personal capacitado. Y principalmente en empresas con tecnología de punta, es decir, nanotecnología, todo lo que tiene que ver con la aviación desde el punto de vista de reparación de motores, todo lo que tiene que ver de ya en este momento de puestos que lleva tecnología de punta, es bien difícil encontrar personal. Entonces, si no lo encuentras, puede ser el reclutamiento es más demorado. Para buscarlo, te tardan muchísimo porque a lo mejor no está en la ciudad, ni siquiera está en el país, tienes que ir a contratarlo o buscarlo, mejor dicho, a otros países, ¿no? Entonces son puestos bien solicitados, pero no hay personal capaz, ¿sí? O hay muy poco y el poco que está ya está en otras empresas, ¿no? Entonces eso da problemas tremendos para recursos humanos, para ir a buscarlos y tardo mucho en encontrarlos, ¿no? Lo otro es convencerlos de que se quede conmigo, ¿no? Y ahí es donde vamos a continuar con este análisis. Así los criterios de selección se hacen más flexibles y menos exigentes. Como no hay, si el puesto requiere que tengas 50 competencias en el perfil del puesto, pues si tienes 25, 20, ¿no? O sea, yo ya te capacito para que tengas las demás, pero no me pongo tan exigente, ¿sí? Porque como no hay personal, pues no me voy a poner a que cumplas todas las competencias que el puesto tiene, que exige, ¿no? Sino ahí de alguna manera, pues el proceso de selección es más flexible. No importa que tengas menos competencia, pero bueno, tienes las básicas, 20, ¿no? A ver cómo le hacemos para capacitarte. Siguiente, los esquemas de salarios iniciales ofrecidos a los pocos candidatos que se presentan tienden a elevarse, provocando entonces distorsiones en la política salarial de las empresas. Aquí tengo que pagarle y pagarle muy bien a esta persona para que se quede conmigo. Entonces, si ese puesto tiene o paga de alguna manera al empleado de esa vacante, digamos 5,000 pesos a la semana, bueno, estoy hablando de un número, 5,000 pesos a la semana, a lo mejor te voy a pagar hasta 15 porque te quedes, ¿no? Entonces pues yo quiero entrar, bueno, pues sí, pero no van a contratar solamente a cualquier persona, ¿no? Tienes que tener ciertas características. Entonces, incrementa el salario o el sueldo y obviamente pues incrementa tu partida presupuestaria, ¿sí? Pero necesitas hacerlo, de otra manera no se queda contigo. Hay una intensificación en la competencia en las empresas que utilizan el mismo mercado de mano de obra. Pues obviamente aquí se lo están peleando todas las empresas, ¿no? Entonces, obviamente pues tienes que ganarle a la competencia o quitarle a una persona que ocupas para esos puestos. Los candidatos seleccionan y escogen a las empresas que les ofrecen mejores salarios, ¿sí? O sea, yo me quedo contigo, ¿cuánto me vas a pagar? No, pues te voy a pagar 15, ¿no? O sea, ya me pagan 25, me voy para allá, ¿no? Pues ahí tienes un problema tremendo en cuanto a la parte de salario y convencerlos por cuestión de dinero. Las empresas tratan de retener y fijar a sus empleados, ya que cualquier sustitución se hace demorada y arriesgada. Entonces se tratan como si fueras el rey, ¿no? No quieren que te vayas, ¿sí? Entonces en algunos momentos te dan carro, te dan casa, te dan un buen sueldo con la intención de que te quedes. Como vienes de otro lugar, pues tráete a tu familia y te doy una casa, te rento una casa, mejor dicho, y yo te la pago, ¿no? O te doy un automóvil, muévete. Entonces, tan es así la necesidad de que te quedes que obviamente, pues, para el trabajador, buenísimo, ¿no? Bien, ¿qué pasa cuando la oferta equivale a la demanda? Es decir, hay vacantes, pero también hay bastantes candidatos. Pues aquí no pasa nada, ¿no? Todo sigue igual. Los sueldos son iguales, el reclutamiento no tarda tanto, ¿sí? Entonces, de alguna manera se mantiene en equilibrio tanto el volumen de oferta y número de candidatos, por lo tanto no hay consecuencias graves ni para uno ni para el otro. ¿Okay? Bien. Pero ¿qué pasa cuando la oferta es menor que la demanda? Y aquí viene lo que le decimos la venganza de la empresa, ¿no? ¿Por qué la venganza de la empresa? Porque aquí es al revés. La oferta es menor, es decir, no hay vacantes y hay mucha demanda. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, pues la situación de disponibilidad de candidatos, hay más candidatos buscando empleos que puestos suficientes en las empresas. Esa situación acarrea consecuencias para la empresa como la siguiente.
El reclutamiento presenta un rendimiento elevadísimo. Cualquier estrategia aplica a atraer un gran volumen de candidatos, lo cual permite a las empresas reducir las inversiones en estrategias de reclutamiento. ¿Sí? Tú pones un cartel allá afuera de tu empresa, se solicita personal para este puesto. Y al día siguiente, ¡bum!, está la fila enorme, ¿no? O sea, hay mucha demanda y hay poca oferta. Quiere decir que las demás empresas, de alguna manera, tampoco contratan personal porque hay mucho, ¿vale? Entonces, cualquier anuncio que tú pongas, inmediatamente te llega personal. Entonces, eso pasa mucho en Ciudad de México, por ejemplo. En Ciudad de México, wow, ¿no? Allá en el DF, en verdad, es increíble la cantidad de vacantes, de pocas vacantes que hay, mejor dicho, y la gran cantidad de candidatos, ¿no? O sea, tú pones un anuncio y te llegan hasta 300 personas, principalmente a nivel medio, puestos medios, 300, 500 personas tienes ahí para hacer su prueba como candidato, ¿no? Pues para la empresa le conviene, por supuesto, porque entre 300 y 500 vas a elegir el mejor, ¿no? Obviamente, pues aquí el perjudicado es el candidato porque tiene mucha competencia. Y ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista del mercado de recursos humanos. Así, los criterios de selección pueden tomarse más rigurosos y exigentes. Si 50 competencias requiere el puesto, a lo mejor te pido más, ¿no? Este tiene 50, pero este tiene 60, 70, contrato al de 60, 70, ¿no? Pero los criterios de selección son más exigentes. Los esquemas de salario iniciales ofrecidos por los candidatos que se presentan tienden a sufrir una sensible baja, ya que el mercado es de búsqueda de empleo. Entonces, si el puesto te paga 5,000, a lo mejor te digo, ¿sabes qué? Te voy a pagar 3,500, ¿no? Pero ¿cómo 3,500? Bueno, pues es lo que te puedo pagar y el candidato va a aceptar, ¿no? Porque no hay precisamente trabajo. Entonces ahí tampoco hay que ser tan exagerados, ¿no? Pues voy a dar un ejemplo exagerado, pero pues obviamente pues ahí el sueldo que le brindes, pues con que sea un poquito competitivo, ellos se quedan. Hay una intensificación en la competencia entre candidatos que se presentan, ya que es mucho mayor el número de candidatos en relación con los puestos existentes. Entonces ahí la competencia básicamente es en la propuesta de salario, ¿no? Entonces, oye, yo te digo que si me contratas no importa que me pagues menos, ¿no? Y ahí afuera se están peleando y haciéndose las llaves de la lucha libre entre cada uno de los candidatos en la fila para quedarse en lugar del otro, ¿no? Ya, es broma, no es cierto. Pero obviamente sí hay mucha competencia entre los candidatos. Bien, ahora vamos a verlo desde el punto de vista del mercado de recursos humanos. Ya decía, el mercado de trabajo es vacantes. Aquí vamos a ver entonces ahora desde el mercado de recursos humanos, que son los candidatos. ¿Qué pasa con esos tres aspectos? ¿Sí? Y pues se va a invertir, ¿no? La oferta es mayor que la demanda en cuanto a recursos humanos. Significa que la oferta es recursos humanos, ya no vacantes, ya no empresa, sino la oferta es de mercado de trabajo, pero el mercado de recursos humanos que son candidatos. Y la demanda se convierte ahora en las vacantes. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más oferta de trabajo y menos vacantes? ¿Sí? Situación de disponibilidad de candidatos. Hay más ofertas de candidatos que la búsqueda por parte de las empresas. O sea, es al revés de lo que vimos anteriormente. Esta situación conduce a la siguiente consecuencia para los candidatos. Dificultad para obtener empleo. Lo decíamos entonces, el mercado de recursos humanos es no hay empleo. Las empresas dejan de desarrollar sus estrategias de reclutamiento. O sea, cualquier anuncio que pongas te va a llegar personal. Las exigencias de las empresas hacen mayores, drásticas y muchas severas. Repito, te piden muchas cosas para que puedas entrar a esa vacante. Los candidatos pasan a competir disputando los puestos existentes. Las empresas dejan de utilizar el salario y los beneficios como bienes para intensificar el reclutamiento. Hay que recordar que si quiero convencerte que te quedes conmigo, pues una de las variables es cuánto vas a pagar y cuántas prestaciones vas a dar. Pero en este modelo, o en esa situación mejor dicho, es como hay muchos candidatos, ya ni siquiera te preocupas porque se queden por el sueldo, ¿no? ¿Sí? O sea, con lo que le pague se quedan. Bueno, en general, si es un puesto, obviamente es un salario competitivo. Los candidatos no tienen condiciones de seleccionar y escoger las empresas donde pretenden trabajar, la que sea, ¿no? Aquí no hay situación de este tipo. Entonces, con cualquier cosa, pues obviamente los candidatos escojan a la empresa. Mejor dicho, no hay opción para escoger la empresa. Cualquier empresa es buena con que me des trabajo.
¿Qué pasa cuando la oferta equivale a la demanda? Es decir, ahí la oferta, repito, es recursos humanos vacantes y la demanda es, perdón, recursos humanos son los candidatos y la demanda son las vacantes. Entonces, cuando es igual, no pasa nada, como decíamos la vez pasada, en el mercado de trabajo, hay suficientes candidatos y hay suficientes vacantes. ¿Okay? Bien, pero cuando la oferta es menor que la demanda, esto se convierte al revés, ¿no? Que vimos en el mercado de trabajo. La oferta, ¿qué es? La oferta son candidatos, ¿sí? Y la demanda son vacantes. ¿Qué pasa cuando hay menos candidatos que vacantes? Situación de disponibilidad de empleos. Hay más oportunidades de empleos a disposición de los candidatos que los recursos humanos disponibles. ¿Vale? Entonces, consecuencias, hay enorme facilidad para conseguir empleo. Son muchos los puestos que hay y son pocos los candidatos que se presentan. ¿Sí? Decíamos, pues es muy complicado, no hay personal y el personal que esté ya está muy asegurado en las otras empresas. Las empresas desarrollan una serie de estrategias de reclutamiento e intensifican sus esfuerzos para conseguir recursos humanos a nivel nacional e internacional, los andan buscando. Las exigencias de las empresas se hacen más flexibles y elásticas, eliminando pequeñas barreras que pueden impedir la admisión de personal, es decir, le van a exigir menos, como decíamos. Los candidatos seleccionan y escogen a las empresas que ofrecen mejores condiciones salariales, beneficios de honorarios y de trabajo de ventas, ¿no? O sea, aquí obviamente pues, los candidatos van a decir qué empresa me conviene de acuerdo con lo que me ofrezcas, a mi turno y a lo que yo voy a realizar, ¿sí? Pues hay personas que obviamente tienen mucha experiencia y su capacidad es bastante, muchas habilidades que ponen sus condiciones. A ver, quiero que yo me quedo contigo si me pagas esto, esto y esto y esto, ¿no? Si quieres, si no, pues me voy a otra empresa. ¿Okay? Bueno, pues entonces aquí llegamos a la parte final. ¿Okay? Vamos a pedirte también, como última actividad de esta unidad, que me envíes tu resumen. ¿Sí? Así como lo hiciste en el resumen de la unidad número 1, pues me haces el resumen de la unidad número 2. Recuerden que el resumen tiene que ver con lo que aprendiste, no lo que vimos nada más. No me digas, vimos nada más esto, no. ¿Qué aprendiste de ese tema? ¿Okay? También te voy a dejar en Blackboard cuándo lo tienes que entregar. Hay que recordar que este resumen lo tienes que hacer en tu manual, o sea, tomarle una fotografía o escanearlo, a mano obviamente, y mandarlo. ¿Vale? Pues ya también te voy a dejar la fecha que lo envíes ahí en Blackboard. Y con eso terminaríamos la segunda unidad. ¿Ok? Bien. El examen. Ok. Para decirte el examen, te lo voy a poner ahí también la fecha en Blackboard. Va a ser la próxima semana. ¿Ok? Vas a tener toda la semana para que tú puedas, lo que resta de esta y la otra, para hacer el examen. Ya te voy a decir qué día de la semana lo vas a realizar. La estructura del examen. Mira, el examen consiste en que me identifiques los conceptos. El examen de conocimiento, nada más. Quiero que me identifiques los conceptos. Te voy a poner el concepto y te voy a poner el término. Lo que tú me tienes que hacer es solamente decir, pues este concepto corresponde al término A, B, C o D. ¿Vale? Entonces, así va a ser la gran cantidad de los reactivos del examen. Entonces, la idea es que nada más identifiques que se parecen los conceptos, por supuesto que se parecen. Estamos hablando de un tema en común. ¿Okay? Entonces, la ventaja, bueno, no la ventaja, lo que yo te quiero pedir que hagas para estudiar es únicamente lee el concepto, cada uno de los conceptos, y entiéndelo. ¿Sí? Busca palabras claves del concepto para que puedas entender qué significa. No te lo grabes de memoria, porque eso es lo peor que puedes hacer. Hay conceptos muy largos, ¿no? O hay conceptos, por ejemplo, que son 4 o 5 autores. No te grabes los 5 autores, únicamente y analízalo. Y eso es lo que les hace falta mucho a ustedes, capacidad de análisis. Que puedas ver algo y ya sepas de qué se trata. ¿Okay? Pues esa es la manera en cómo viene la estructura del examen. Entonces te voy a pedir por favor que hagas eso, no te lo grabes de memoria. Número 2, va a haber poco tiempo para poderlo hacer, obviamente como no estamos en presencial, pues obviamente tenemos que cuidar también la parte de la elaboración del examen. No te voy a dar mucho tiempo para hacerlo, únicamente el tiempo suficiente que yo ya por experiencia sé cuánto se tarda en hacer este examen. Entonces va a ser por aquí por Blackboard.
Por lo tanto, perdón, por Blackboard, no por aquí por YouTube, sino por Blackboard. Y entonces te va a venir la pregunta y te va a venir el término. Solamente quiero que me digas qué término corresponde a la pregunta. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, por honestidad y porque no pierdas tiempo, no saques tu manual ni tus apuntes. ¿Okay? Porque en lo que estás buscando qué concepto es y estarlo viendo y querer hacerlo o copiando, pues al final de cuentas te vas a tardar el tiempo y ese tiempo lo vas a ocupar porque va continuando las preguntas. Entonces se te va a acabar el tiempo y resulta que al final no contestaste preguntas por estar viendo qué decía el manual. Entonces no hagas eso, repito, por honestidad, yo no te voy a estar viendo por supuesto, por honestidad y porque te va a hacer falta tiempo. Entonces no cometas ese error, mejor analízalo, haz tus apuntes, tus anotaciones, compréndelo, cada uno de los conceptos y al final quita todo y ponte a hacer el examen en línea. ¿Okay? Contéstalo, terminando, entonces ya puedes revisar si fue bueno o malo. De hecho, ahí te voy a decir si fue correcta o no la respuesta que tuviste. En ese mismo momento sabrás tu resultado. ¿Vale? Te recuerda que este examen tiene un valor del 10% de tu calificación final. Vete a criterios de evaluación y ahí aparecería, te reforzaría en este caso lo que te estoy comentando de ese 10%. ¿Okay? Bueno, que haya éxito en el examen. Manden las actividades para que se vayan juntando tu evaluación de acuerdo a las actividades enviadas y obviamente a los exámenes realizados. ¿Sí? Bueno, cualquier pregunta que tengas, pues me la haces saber por correo electrónico y con mucho gusto te la contestaré lo más rápido posible. ¿Vale? En cuanto a los comentarios o participación, no te olvides poner tu participación ampliada, no solamente me digas cualquier cosita, porque ya no los voy a tomar en cuenta uno o dos renglones, haz un análisis profundo de lo que acabamos de comentar y me pones tu análisis. De todas maneras, cualquier cosa que ocupes, cualquier sugerencia que quieras hacer sobre las materias, sobre la clase, también lo puedes hacer con mucho gusto, te lo tomamos en cuenta y si vemos factible poder aplicarlo, pues lo hacemos. ¿Vale? Bueno, les mando un saludo muchachos, que estén muy bien. Nos vemos la próxima sesión. Y ojo con las fechas de las actividades y del examen. Saludos, hasta pronto.